Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisette del equipo de inclusión de ELC. Me acompaña Verónica Madrid y hoy le estaremos hablando en nuestros bocaditos, esas banderas rojas de red flags, en inglés como se dice, sobre el trastorno del espectro autista, en inglés como se dice ASD. Y entonces hoy vamos a hablarle de esos red flags y qué en verdad tenemos que hacer. Así que el trastorno del espectro autista, ASD, es una discapacidad del desarrollo causado por diferencias en el cerebro. Las personas con ASD suelen tener problemas con la comunicación e interacción social y comportamientos o intereses restringidos o repetitivos. También las personas con ASD también pueden tener diferentes formas de aprender, moverse o prestar atención. Y es bien curioso que las estadísticas nos dicen que uno de cada 36 niños son diagnosticados y los varones tienen 4 veces más posibilidades de ser diagnosticados con autismo. Hoy vamos a aprender de esas estrategias o de las cositas que nosotros debemos observar en nuestros niños, en nuestros estudiantes, para poder así ayudarlos a ellos y a las familias a poder entender qué está sucediendo con ese comportamiento que a veces nosotros no entendemos. Así que, Verónica, ¿qué tal si nos comienzas dando ejemplos? Eh, ¿Qué cositas son esas red flags, esas señales que debemos seguir? Claro que sí. Bueno, y antes de hablar justamente de esas señales, es importante que destaquemos que nosotros somos profesionales y vemos mucho en los salones de clase. Sin embargo, no debemos diagnosticar. Lo que podemos estar atentos a esas red flags y poder hablar con nuestros padres justamente cuando estemos viendo esas cosas que nos están llamando la atención. También es importante destacar que el hecho de que hayan estos red flags no significa que el niño tenga autismo, ¿ok? Solo lo puede diagnosticar un profesional que puede ser un neurólogo, puede ser un especialista en desarrollo, un pediatra especialista en desarrollo infantil o un psicólogo infantil. Nosotros podemos, en una vez más, sospechar, ver algunas banderas rojas, pero también hay muchas cosas que pueden afectar el comportamiento que vemos en los niños. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, como me pediste, voy a hablar de los ejemplos qué ejemplos de comunicación social vemos en los niños que están mostrando esos red flags. ¿Okay? Uno puede ser el uso limitado de gestos, como cuando para dar, para mostrar, para saludar. Son niños que no están haciendo este tipo de gestos o lo usan muy limitadamente. Hay un retraso en el habla. Para más pequeños hay una falta de balbuceo o de vocalización o de charla social para aquellos niños que están más grandecitos. Hacen sonidos extraños o a veces utilizan un tono de voz inusual, así como muchas veces parece como de una película o de una comiquita, de un juego de video. Em, Esa dificultad para usar el contacto visual, para usar gestos, sonidos y palabras otra vez al mismo tiempo. Em, Poco o nada de fingir o imitar a otras personas. Eso significa que quizás los niños a los niños preescolares y más pequeños los vemos en la cocinita, imitando cómo cocina o agarrando al bebé. En el caso de estos red flags de niños que pueden tener autismo, no hacen tanto juego dramático o imiten otras cosas que hacen los demás. Em, a veces hay un retraso, niños que de repente en un momento decían papá, mamá, agua y dejan de hacerlo, dejan utilizar las palabras que solían utilizar. Y también utilizan la mano de otra persona como una herramienta para ellos. Por ejemplo, si están jugando con un puzzle, quizás pueden agarrar la mano de la maestra y hacer que ella haga el puzzle en vez de hacerlo ellos. En el caso de la interacción social, ¿ok? Hablamos antes de la comunicación, ahora de la interacción. De igual forma está indicado el no mirar directamente los ojos a la persona con que están interactuando.
no compartir esas expresiones cálidas y alegres, por ejemplo, las sonrisas, los momentos divertidos, no responden cuando alguien les dice su nombre, no llaman la atención de las cosas que le gustan, y no disfruta o comparte intereses con otros niños. También tenemos, como tú decías también, hay comportamientos o intereses restringidos o repetitivos en los niños. Y eso tiene que ver con esa forma inusual de mover las manos, los dedos o todo el cuerpo, hacer flapping, que a veces lo vemos, esos comportamientos repetitivos. Desarrollar algunos rituales como alinear los objetos o repetir una cosa una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y tenemos que estar muy pendientes de eso, porque a los niños les gusta repetir las actividades. Eso no significa que un niño puede estar en el espectro autista. Es algo que es ya inusual, ¿ok? O por ejemplo, un niño le puede querer alinear los carritos en algún momento porque quiere hacer una carrera, pero esto estamos hablando de repetida y repetidamente. Cuando están muy concentrados o apegados a algún tipo de objeto, como una cuchara o las ruedas de un carro o las manillas de la puerta. ¿Eh? Intereses sensoriales inusuales, como por ejemplo oler los objetos o todos se lo llevan a la boca. Esos niños que de repente no han salido de esa etapa oral, que es muy normal en un bebé de 1 año o de antes de 1 año, pero ya tienen 2 o 3 meses y todavía se están llevando las cosas a la boca porque es ese interés sensorial. Em, y también una reacción excesiva o insuficiente a ciertos sonidos, a ciertas texturas o a otros estímulos sensoriales. Cabe destacar que el trastorno del espectro autista viene también de la mano de otros tipos de trastornos muchas veces. ¿Okay? Puede venir de la mano de ansiedad, del síndrome de Tourette, que es el síndrome de tics nerviosos, puede estar acompañado de OCD, de ADHD, de depresión. Todas esas cosas pueden venir acompañadas del autismo. Pero muy importante, cuando vemos esas señales que nos preocupan en los niños, cuando vemos esas cosas que estamos viendo, es importante hablar con nuestros padres, pero tenemos que ser muy sensibles y muy profesionales cuando lo vamos a hacer. Lo primero que debemos hacer es prepararnos muy bien, ¿ok? Tener un buen libro anecdótico y eso de cuáles esas cosas que estamos viendo, ¿ok? Es muy importante que el padre sienta que la conexión que tú creaste al principio del año sigue ahí y tú creaste esa conexión para que cuando tengas que venir a hablar de esta parte, el padre lo pueda aceptar bien. Si tú no has creado esa conexión y vienes a hablarle al padre de esto es lo que yo estoy viendo, pues quizás eh, puedes tener una pared del papá y es normal y es entendible. ¿Ok? Sí, es Eh, que tú no puedes llegar de momento y decirle al final del año, estoy exacto, notando esto. Entonces, para colmo, todo lo que le vamos a decir no es positivo. Cualquier persona, cualquier ser humano, preparado o no preparado, va a ser un choque y un claro. trastorno para ese padre. Así que esa conexión es bien importante, que desde el principio esté ustedes discutiendo con sus padres el comportamiento que usted está viendo con el niño. Y Ujú. nunca, pues como tú bien dijiste, decir la palabra autista. Simplemente Sí, ir compartiendo esos comportamientos poco a poco para que cuando tú tengas esa recopilación con tu directora o con algún profesional, pueden llamar a Vero o a su inclusion specialist de su escuela para que les ayude a tener esa conversación, porque no es fácil, sí, no es delicado. nada fácil y hay que ponerse en la posición también del padre. Nosotros, como tú lo dijiste, como especialistas de inclusión, a veces sabemos que en una primera llamada no vamos a lograr un referido.
y le tenemos que dar ese chance al padre. Entonces podemos hacer, decirle, bueno, vamos a verlo otra vez, observarlo tú en casa y luego nos podemos volver a reunir en un mes a ver qué vemos. ¿Ok? Ser un poquito empáticos de lo que puede estar sintiendo el padre y pasando el padre. ¿Ok? Y siempre es bueno tener recursos. Cuando vamos a tener esa conversación y llegamos al momento indicado, con las palabras indicadas, tengamos algunos recursos que podamos compartir con los padres. Un recurso puede ser, vamos a llamar a la línea, a nuestro Warm Line y hablar con Debbie Kay. Habla con ella, explícale, dile lo que estamos viendo y quizás nosotros podemos mandar a alguien a hablar al, al centro, a observar el centro al niño. Otra cosa es algunas guías. Em, la, por ejemplo, en los milestones de lo que tiene que tener, de lo que tiene que hacer no cada niño a esa edad, es otro buen recurso. Y después, si ves que el padre está más abierto, entonces, ¿qué lugares? O sea, darle el teléfono o la información de Early Steps o de Fiddlers para que se pueda hacer una evaluación más profunda. Decirle, habla con tu pediatra, coméntale lo que estamos viendo en el colegio, a ver qué te dice el pediatra, pide un referido para una evaluación. Entonces, pero hay que estar preparados y hay que tener algunos recursos que puedan, que el papá también pueda ver y algún material que el papá pueda llevarse con él y pueda analizarlo y leerlo y procesarlo. ¿Ok? Y bueno, recordar que como le decía las estadísticas, esto está pasando mucho y tenemos el hecho de que un niño tenga red flags o esté diagnosticado con autismo no significa que nosotros no lo podamos tener en el salón de clases. Muchos niños son muy funcionales y hay cositas que nosotros podemos hacer en la clase que pueden definitivamente aliviar y ayudar a este niño que está teniendo quizás este problema en el desarrollo y también va a ayudar a todos los demás niños. Y eso lo vamos a hablar en uno de nuestros próximos videos de qué estrategias vamos a utilizar para niños con autismo en la clase. Muy bien, me fascina cómo lo has explicado. Muy claro y tenemos que ser bien diligentes, tú sabes, muy cuidadosos, Sí, porque como tú bien dices, no es ponernos en el lugar del padre, cómo tú le vas a expresar o cómo te van a expresar a ti, es cómo tú vas a poder ayudar a ese papá. Y a quien estás ayudando a la larga es al niño. Así que eh, no sé si quieres añadir algo más del trastorno del espectro autista o vamos directamente a si necesitan ayuda. sí, si necesitan ayuda, ahí está la información que les estábamos hablando de nuestro Warm Line. Pueden llamar a Debbie Kay, ella los puede atender cuando tenemos alguna preocupación con alguno de nuestros niños. Debbie Kay nos puede ayudar y si no es Debbie, puede ser Lisette y yo en español para proporcionar ese apoyo que necesiten en el aula de clase. Ok, perfecto. Espero que esta conversación haya sido bastante eh, clara, como para que ustedes tengan por lo menos esas herramientas de cómo o qué observar en estos niños. Exacto, que Así observar. que sí, qué observar. Y nada, cualquier cosita estamos a su orden. Gracias por estar aquí, por ver el video. No se olviden de darle like, de que les gustó y compartirlo con otros compañeros. Y nos vemos en la próxima. Vamos a Claro que seguir sí. haciendo varios videos sobre este tema y cositas que podemos hacer para ayudar en el salón de clase tanto a estos niños como al resto del grupo. Así que nos vemos luego. Gracias, Vero. Gracias.